Ya, chicos, buenas noches. Por favor, vamos a verificar la continuación de nuestro unidad número 3. Es para instalarnos el funcionamiento sobre Proteus. Ya en la plataforma yo le he dejado habilitado mm, el link de descarga del software de Proteus, la versión 8.1. Ya justamente tenemos aquí, ¿dónde está? Aquí, software de simulación electrónica, Proteus Suite, volumen 8.1, ¿ya? Entonces, a ello usted ahí le va a dar clic, automáticamente se le va a aparecer la descarga después de unos minutos, claro, y se le va a descargar en archivo zip, ¿ya? Verifica dónde se nos descargó, ¿ya? En este caso tenemos Proteus, ¿ya? Lo vamos a primero a extraer, ¿ya? Entonces nos va a realizar la carpeta donde estarán las librerías y lo que nosotros necesitamos exactamente, ¿ya? Entonces tenemos esta carpetita donde nos da incluso las instrucciones, un live de video y el crack. Entonces, podemos hacerlo respectivamente con el link de video o con las instrucciones para que se puedan guiar cómo instalar el software que necesitamos. ¿Ya? Ah, creo que no estoy compartiendo. Espérenme un ratito. Ok, perfecto. ¿Ya? Entonces, usted le pone el link del video donde va a aparecer dicho video que nos va a proporcionar cómo instalar el Proteus. Hola, mi nombre es Leonardo y les voy a enseñar cómo descargar una librería de Arduino para Proteus para que ustedes puedan simular sus programas de Arduino sin tener que comprar un Arduino. A lo mejor para cuando todavía están principiantes y están empezando con Arduino. Ya nos dirigimos a internet y buscamos la simulación en Google. Ya, este es para instalar el Arduino de la simulación. Entonces, primero vamos a las instrucciones, ¿ya? Entonces dice ir a la carpeta crack del step 1, B for installation Proteus y usar licencia.exe para agregar la licencia al sistema. 2, instalar el programa, no lo inicie. Ya, entonces primero vamos al crack. Dice que justo ir a la carpeta crack staff 1, ya, justo crack staff 1. Luego me dice que eh, justo Before y vamos a utilizar la licencia .es para agregar a la licencia del sistema. Entonces ahí, hasta mientras, entonces Before King Files, a ver, ahí esperemos un ratito. La segunda dice que mandemos a correr el programa, pero dice instala el programa, pero no lo instales. Ya, entonces vamos a tener justo la aplicación ya de Proteus, pero lo importante es no realizar la instalación. Entonces hasta ahí tenemos las tres carpetas paso a paso.
Ya, entonces justo estamos en la primera instrucción donde dice ir a la carpeta crack, step 1, ver for installation Proteus y usar listen.x para agregar la licencia en su sistema. Entonces esto lo encontraba nuevamente, voy aquí, tengo las dos carpetas, me dice que en la carpeta se encuentra justamente en step 1, ¿ya? Y aquí miren, listen, sí, ¿no? Listen.exe es esta, donde voy a mandar a instalar todo, install todo, pero dice que no le inicie el programa, entonces vamos a instalar y miren, ahí le he copiado todas las llaves de las licencias para ambos lados, le pongo close. Ahora tengo que mandar a instalar ya Proteus como tal, pero no tengo que, déjenme ver la ejecución, no sé, pero no tengo que correrlo. Denme un segundito. Entonces, es la última. Pueden descargar el link. Vamos ahí. Sí.
Ya chicos, entonces una vez ya descargada la carpeta, ¿no es cierto? Hicimos lo primerito del craft, del setup uno license, ya. Pues extraer todo aquí, ya. Déjenme ver un chico, a ver, eso ya. A ver, primerito tratemos de, yo creo que estaba en una carpeta comprimida, entonces mejor de extraer aquí, bien. Ya, entonces estamos aquí, scrap, staff 1, licencia, nos aparecerá esto de las claves, entonces, ay, ya, entonces primero vamos a renovar todito, le ponemos como sí, ya, ya, entonces chicos, una vez estando aquí, ya, ¿no es cierto? Ahora sí tenemos nuestro Proteus, ponemos la licencia, se va a abrir las claves que tenemos aquí. Ay, ya, entonces ponemos instalar todo, lo instalamos y se nos va a copiar close. Ahora lo que vamos a ir exactamente es justamente a la aplicación de Proteus. Vamos a instalarla todo, pero no vamos a ejecutarla como decían las instrucciones. Ya, entonces siguiente, justamente tenemos aquí, le vamos a dejar tal cual o sí, con el visual de más, lo podemos dejar aquí. Ya, next, aceptamos los términos y condiciones. Finish, ya, aceptar. Pushing destinations,
Ya, entonces vamos a importar. Mm, ya, con típica, lo instalamos. Esperamos que se haga. Eso podemos copiar el link del video para verificar. Déjenme ver si estoy compartiendo todo. Ya. Esta es la de Simulino, ¿no? El video que tenemos es de Simulino. En el crack teníamos una de Help Me, justamente este video, súper interesante y estructurado bien. No sé que se cargue, entonces aquí igual les dejo ver qué es lo que estamos trabajando. Entonces, una vez también descargado, tenemos igual crack stop, se va directo a crack stop 1, hace lo de las keys, las llaves, lo que acabamos de hacer, dicen punto .es, ya me salió a mí esto, remove, yes, le vuelve a instalar, instale, yes, close, cierra, y ahora sí va al stop, ya, entonces, tenemos un ratito aquí, no cerramos porque no instala, entonces está instalando. Va la aplicación, extrae la aplicación, lo que yo acabé de hacer ahorita. Entonces, preparation de results, next, acepta las licencias, next, usa la instalación de las keys, next, lo que mismo hice, next, ya, emergente provision bear, bueno, las tres le puse, yo solo les puse la primera, goes a next, le mandamos al siguiente. Aquí le cambia la ruta, depende usted dónde localizó dónde se descargó su Proteus. Ya, esta parte ya no fue. Ya, next, instala, normal. Ya ese es el símbolo del sistema que me apareció igual. Ya justamente esta parte le cerré y no le llené. Sin embargo, aquí igual importar y close. No hay que darle return en ese momento. Vuelve, se va a crack 1, stop 2. Entonces vamos al stop 2. ¿Ya? Quedamos en stop 2. Y tenemos lo de Bini Models. Estas dos carpetas vamos a copiar. ¿Ya? Bini Models. Vamos a copiar esas dos carpetas. Mm, déjame un ratito. Scratch, stop 2. Building Model, le pone copiar esas carpetas. Ya, copiamos esas carpetas. Vamos a Project, a ver, aquí nos perdimos un poquito. Bien, Model copió. Va justo a Proteus 8 Profesional. Entonces volvemos. Ya, Proteus 8. Ay, no. Y hice mal. Ya aplasté mal. Ya, ¿dónde está? Ok, busco dónde está mi carpeta del Proteus 8, que me imagino que está en System, archivos de programa.
Voy a buscarle donde se me instaló. Proteus. Archivo, déjenme ver. Limpiar. Voy a verificar dónde se me instaló Proteus. Entonces estoy haciendo la búsqueda para ver dónde se me instaló mi Proteus para poder copiar esas dos carpetas directamente Proteus 8. Y yo creo que lo logré. Ya, listo. Aquí está justo Proteus 8 profesional. Me dice que me vaya ahí. Busque la carpeta Bin Models. Ya. Bin Models y Pages. Ya, entonces como que reemplazo esas dos carpetas, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estaba? Proteus 8. Y ahí está la carpeta Bin y Models que justamente traje de allá, pegar y reemplazar los archivos en el destino. Ya, entonces continuar, 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 continuar. Ya, perfecto. Hasta ahí estamos. Ahora sí cierra todo y ahora sí ejecuta el Proteus. Vamos a ponerle, vamos a ver, cierra todo. Y ahora sí ejecuta el Proteus. Ya, justamente estamos aquí. Y seguimos nuestro video. Ya, justo igualito. Ya. Y bueno, aquí ya les da una explicación de que todo está funcionando correctamente. Entonces, chicos, así es como tiene que estar mi Proteus el día lunes bien descargado para poder trabajar con tranquilidad, ¿ya? Entonces es ya, entonces aquí está y el espacio para trabajar con tranquilidad nosotros el día lunes. Así se instala, si ya vieron, tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, tienen ahí igual, ahí mismo dentro de la parte de que ustedes se descargaron el Proteus, tienen la ayuda del video. Ahora bien, les voy a dar una pequeña introducción. Ya, este documento se encuentra igual en en sus plataformas, justo al que dice diseño y simulación de circuitos en la PC de Proteus. Ya, entonces, diseños y simulación de la PC de circuitos en la PC. Los programas de tipo SAD o diseños asistentes por computadoras han cobrado mucha importancia desde algunos años. La electrónica no podía quedarse afuera, por eso en este capítulo veremos la forma básica de utilizar esta poderosa herramienta. Los programas de diseños y simulaciones. Existen diversos programas de diseños enfocados
a electrónica. Sus principales características en general son capacidad de dibujar diagramas de circuitos electrónicos, capacidad de simulación de funcionamiento de un circuito electrónico o eléctrico para poder observar y comprobar su funcionamiento. Capacidad de análisis de señales en los circuitos. Capacidad de diseñar circuitos impresos. Un segundito. ¿Ya? Aunque no todos los programas cuentan con simulación, hay algunos que están diseñados específicamente para dibujar diagramas o algunos otros especializados en el diseño de circuitos impresos. En nuestro caso, utilizaremos un programa llamado Proteus, el cual, elaborado por la firma Lab Center Electronics, ya elegimos este software debido a su facilidad de uso y a la versatilidad de sus funcionalidades, las cuales nos permitieron dibujar un diagrama de circuitos electrónicos, hacer simulación con animación en tiempo real y además también el diseño de circuitos impresos. El programa solo tiene versión en inglés, pero es muy intuitivo y fácil de utilizar. Existen dos versiones principales del programa. Una es la profesional, que es la más completa en cuanto a las funciones y posibilidades de diseño y de simulación. Por otra parte es la versión live, la cual tiene algunas limitaciones con respecto a la versión profesional, siendo esta más económica y accesible. Para poder utilizar el programa por completo debes pagar una licencia, pero para probar las versiones podemos obtener las demo o las shareware, que tienen algunas restricciones de uso. Las ventajas y limitaciones de las versiones demo de Proteus son las siguientes. Entonces acá, por ejemplo, están un poco de las versatilidades o de las que son pagadas. En este caso nosotros tenemos el live, o sea que nos permite usualmente lo que vamos a utilizar sin ningún cobro alguno. ¿Ya? Para esto tenemos la introducción a Proteus. El programa consta de dos partes principales. Una de ellas es el modelo llamado ISIS, que nos permite hacer diagramas de circuitos electrónicos y además la simulación de estos, como iremos viendo a lo largo del libro. En la figura 1 vemos la ventana principal del programa una vez abierta, es como les mostré ahorita que acabamos de instalar. Es un circuito creado, ya vamos a ver nosotros paso a paso todo lo que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, en la ventana principal de ISIS vemos el área de trabajo y las diferentes barras de herramientas que existen. En este ejemplo, un circuito dibujado. En la versión demo de Proteus Live, es decir, perdón, es decir, si no tenemos una licencia, el abrirlo veremos la ventana que observamos en la figura 2. En esta ventana de aviso para recomendarnos la compra de una licencia, si lo hacemos de esta ventana, no aparece más. Este aviso dura 10 segundos y tras de este tiempo solo hay que dar clic en el botón registrar later, registrar después, y se abrirá el programa normalmente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos figura 2. La ventana de aviso de abrir ley demo también aparece al integrar o guardar o imprimir. Si la primera vez que abrimos el programa es probable que aparezca una pequeña ventana preguntándonos si queremos abrir algún archivo, ejemplo. Pero como por ahora no lo necesitamos, presionaremos el botón no para continuar. ¿Ya? Entonces, son pequeños detalles que dan aquí. Ahora lo principal aquí, la ventana principal de ISIS. Ustedes la vieron así, ¿no es cierto? A lo que ahorita yo compartí la vieron así, ¿ya? ¿Dónde? Entonces está enumerada la parte 1, que es el selector de objetos, que es justo la barra de la parte izquierda. Desde esta ventana podremos seleccionar una lista diferente de objetos según el modo en que nos encontremos o lo que estemos agregando al circuito, componentes, instrumentos virtuales, gráficos, etc. 2. Tenemos la ventana de navegación. Aquí podemos visualizar en forma condensada el área de trabajo. Esto nos puede servir para navegar en ella, sobre todo cuando el circuito es muy grande y no lo vemos completo en la pantalla. También sirve para visualizar los objetos antes de utilizarlos. 3. Ya, aquí está justo, ya, barra de herramientas. En estas barras se encuentran los botones que utilizaremos para las diferentes funciones del programa al construir un diagrama de hacer
simulaciones y otras tareas. La barra número 4, justamente la que se encuentra aquí, ¿ya? Que es la barra de menú clásico de cualquier programa que contiene los menús con diferentes opciones cada uno. Muchas de estas opciones las encontrarás también en los botones de la barra herramienta. La área de trabajo, que es el número 5, que es todo esto de aquí que está como cuadriculado. Este es el área donde dibujaremos nuestros circuitos y veremos otros elementos, como la simulación gráfica o instrumentos virtuales. El área de trabajo tiene una rejilla de puntos, los cuales nos servirá de referencia al momento de dibujar circuitos para poder hacerlo con comodidad. Y 6, borde de la hoja. Y justo la parte que tenemos aquí derecha como una regleta, ya es la línea de color azul, determina nuestra hoja de trabajo, es decir, hasta ahí nosotros podemos agregar o desagregar componentes. Más allá de eso, no va a realizar funcionalidad correspondiente. El tamaño presentado es A4, 10 por 7 pulgadas. Este es útil sobre todo para las impresiones que hagamos. También podemos cambiar el tamaño por otro tipo de hojas o por lo que necesitamos. Por lo general nosotros no vamos a imprimir, pero sin embargo nos dice que este será el tamaño con el que se trabaje. Las 7 barras, aquí está, barras de estado. En estas zonas veremos algunos datos de lo que estamos haciendo, como las coordenadas del concurso, el tiempo de simulación, mensajes especiales y otra información útil. La parte número 8, que es la similitud, la simulación, que igual es como un video play, pausa, etcétera, y también nos verificará los errores que se cometan en dicho circuito. Con estos botones podemos correr la simulación de nuestros circuitos. Los controles son parecidos a cualquier reproductor de música, lo cual los hace muy fácil de entender. 9, la orientación, que es esta parte de aquí. Estas dos flechitas que nosotros vemos ahí, esa es la orientación. Con estos botones podemos definir la orientación de nuestros elementos antes de colocar el área de trabajo, es decir, podemos girarlos o reflejarlos según necesitemos. En la ventaja de navegación veremos el resultado de estas operaciones. Para comenzar a trabajar con el programa necesitas conocer las funciones que desempeñan los principales botones de la barra de herramienta. Por eso, para no extendernos demasiado en este capítulo, guía visual los botones principales y la descripción de los comandos principales y su función. Botones principales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos justo como el cursor, el cual es el Select Mode o modo de selección. Con este botón entramos en el modo de edición rápida. Cuando hayamos terminado un circuito, con solo hacer doble clic en cada componente se abrirá una ventana para editar sus propiedades. El 2, que es como un tipo enchufe, ¿ya? Component Mode o modo de componente. En este botón nos permitirá trabajar con componentes para agregarlos a nuestro circuito o editarlos. El número 1, que es como una guía de plano cartesiano. Using Dot Mode, puntos de unión. Con este botón agregaremos puntos de unión en las conexiones de nuestro circuito cuando necesitemos hacerlo. Ya, por ejemplo, aquí también igual tenemos la 6, que es una flecha tanto de dirección izquierda a derecha, la que permite, ya justamente nos dice que esta es Terminal Mode, modo de terminales. Con este botón podemos agregar algunas terminales, nos serán útiles sobre todo la de ground, o sea, la de tierra. Y algunas veces la simulación no funciona correctamente, entonces siempre saben que en un circuito tenemos que tener tierra y tenemos que tener potencia de voltaje, ¿no es cierto? Entonces, justamente esas dos vamos a tener que nosotros elegir. En la 5, nosotros tenemos como un plano cartesiano y un diagrama de unas líneas pequeñas, el cual hace referencia al modo gráfico, modo de gráfico. Aquí podemos agregar gráficos de análisis de señales para observar el comportamiento de algún circuito. Podemos tener gráficos tanto análogos como digitales. Ya, justo el icono número 4 que tiene como una S diagonal a 45 grados, ya, que hace referencia a Header Mother, que es modo de generador. Con este botón podemos agregar
generadores de señales para inyectar diferentes tipos de señales en nuestro circuito. 3. Tenemos aquí un icono como tipo inyección que da el Voltage Conversion Model, que son sondas de voltaje, donde se inserta una sonda de voltaje que será útil para los voltajes en el punto donde la coloquemos y además son las que generan los gráficos de simulación. El 2, que justamente es igual al icono de arriba con la diferencia que en vez de la inicial B de voltaje que tiene ahí, tiene una emisión de I, donde es una sonda de corriente. Inserta una sonda de corriente para medir dicha corriente y punto de circuito, mientras que la otra era un voltaje, ¿ya? Y justamente tenemos la una que es como una lupa, perdón, una linterna, ¿ya? Que es el Virtual Instrument Mode, donde hay instrumentos virtuales que nos permiten insertar instrumentos de medición virtuales como multímetro, amperímetro, osciloscópico, perdón, etcétera. Ya, entonces esto ya depende cómo vayamos nosotros desarrollando, lo vamos a verificar paso a paso para que se nos sirve y cómo se utiliza cada uno de ellos. Aquí tenemos igual nuevamente 6 iconos más, donde representa los puntos del plano cartesiano que yo les mencionaba, que es activar y desactivar rejillas. En este botón activa o desactiva la rejilla de puntos en el área de trabajo. Podemos desactivarla cuando necesitemos una vista más limpia de nuestro trabajo. 2, tenemos una flechas en cruz que se hace referencia al resentar la vista alrededor del curso. Permite elegir el punto central de la vista en la pantalla. Al presionarlo aparece un cursor especial y el punto en donde hagamos clic será centrado en la pantalla. 4. Tenemos el zoom de disminución. El 3, el zoom de más. El 5, que es una lupa, pero dentro de ella tiene como un cuadradito que permite ver la hoja completamente para visualizar de mejor manera si nuestro circuito está dentro del área de trabajo o no. Y 6, tenemos una lupa donde está un cuadrado con trazos de líneas entrecortadas que permite exclusivamente ver esa área de trabajo. ¿Ya? Hasta ahí. Ahora tenemos las herramientas de edición de bloque. Esta, por ejemplo, la primera que es copiar el bloque, ya, la segunda mover el bloque, la tercera rotar el bloque y la otra borrar el bloque. Los componentes. Aquí hay infinidad de componentes, chicos. Un montón de componentes. LED, tenemos resistencia, microcontroladores, switch, todo lo que ustedes se puedan imaginar en físico existe aquí. Justamente les pido que se den una lectura breve, ¿ya? Pero poco a poco, con el tiempo, nosotros vamos a ir viendo cómo buscar un LED, cómo buscar una resistencia, un interruptor, una batería, como lo vemos aquí, ¿ya? Entonces, depende todo cómo lo vayamos trabajando. Pero, por favor, ya, perdón, chicos. Entonces, esto ya con referente a la simulación que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, aquí también tenemos los controladores de simulación. Play, set y pause. Stop. Todos ellos son los botones que nosotros vamos a referenciar ya en esta parte de la simulación. Entonces, todo vamos a ver paso a paso. ¿Ya? Entonces, aparte de ello, ya nosotros, como miren, acá tenemos nuevamente otros componentes, que es la batería, la interrupción, el voltaje, la LED, etcétera. Ya, entonces acá también tenemos instrumentos virtuales que pueden ser multímetros y amperímetros, ¿ya?
el voltímetro, un osciloscópico que tal vez lo podemos utilizar. Ya tenemos los generadores también, ¿ya? Análisis de señales de circuitos. Tenemos aquí lo que dice R1 es una resistencia y una conexión a tierra, ¿ya? Aparte de ello, ya tienen todos los gráficos de una simulación que nosotros correspondemos y lo verificaremos aquí. Poco a poco nosotros iremos repasando esto. Solo les pido que la parte de arriba si se den una lectura para más o menos ustedes relacionen como todo el programa está en inglés, cómo buscar una resistencia, cómo buscar un LED, cómo buscar una batería, cómo buscar el voltaje, la tierra, cosas así para que más o menos se familiaricen con el programa. Esto, como les vuelvo y les repito, está... ya está justo en su plataforma, que está justo al diseño y simulación en la PC. Ya tengo un video, como ustedes saben, siempre les dejo yo un video, ya para que vean el manejo básico de Proteus. Tenemos el siguiente PDF que dice noción básica de electricidad y electrónica. Ya justamente vamos a trabajar con ello. Ya, entonces, la electricidad. Y aquí les he dejado un link para que por si lo vayan a visitar la historia de la electricidad. La corriente electrónica. Definida la corriente electrónica es un conjunto de cargas eléctricas, en concreto electrones que se mueven a través de un conductor. Para que este movimiento se produzca es necesario que entre los dos extremos del conductor exista una diferencia de potencial electrónico. Existen dos tipos de corrientes eléctricas: corriente continua y corriente alterna. Corriente continua. Los electrones se desplazan siempre en el mismo sentido, del punto de mayor potencial, polo negativo, al menor potencial, polo positivo. Hasta eso se lo conoce como flujo de corriente real, aunque por comunidad se utiliza el flujo de corriente convencional, que fluye del polo positivo al polo negativo. Corriente alterna. Los electrones al desplazar cambian muchas veces de sentido en intervalos regulares de tiempo. Es la más utilizada ya que es más fácil de producir y de transportar. Aquí también hay otro link de video, ¿ya? Las magnitudes eléctricas. La carga eléctrica se denomina carga eléctrica a la cantidad eléctrica que posee un cuerpo o que circula por un conductor. Se representa con la letra Q. La unidad de carga eléctrica es el columbio, en honor al físico francés Charles Coulomb. Se representa mediante la letra C, entonces digo, un coulomb va a ser igual a 6,3 por 10 a las 18 electrones. La intensidad eléctrica se denomina intensidad eléctrica a la cantidad de carga que atraviesa una sección de un conductor en la unidad de tiempo. Se representa mediante la letra I. La unidad de intensidad electrónica es el amperio, en honor al físico francés Andrés María Ampère. Se representa mediante la letra A. Según su definición, la intensidad eléctrica se calcula mediante la siguiente expresión. I, o sea, intensidad es igual a la carga eléctrica sobre el tiempo, ¿no es cierto? I, donde es intensidad de la corriente, K, la carga eléctrica, y T sobre el tiempo. Aquí igual 3 enlaces de videos para que los visiten. Diferencia de potencial, voltaje o tensión. Se denomina diferencia de potencial a la diferencia en el nivel de carga que existe entre los extremos de un conductor, de tal manera que se puede producir un flujo de electrones desde el extremo que tiene mayor carga negativa hasta el menor de carga. Se representa al voltaje con la letra V, ¿ya? La unidad de diferencia de potencial es voltio, en honor al físico italiano Alejandro Volt. Se representa esta unidad con esa letra, igual un link y su respectivo resumen. Resistencias eléctricas. Se denominan resistencias eléctricas a la oposición que ofrece un material a que los electrones se desplazan a través de él. Se representa mediante la letra R. La unidad de resistencias eléctricas es el ohm, en honor al físico alemán Joachim Simon Ohm.
se representa con la letra griega columbos, ¿ya? La resistencia electrónica de un conductor depende de tres variables. A, del material con el que se está fabricando, esta variable se reconoce como un factor denominado resistividad. B, de la magnitud de tal modo que a mayor longitud de mayor es el valor de la resistencia. C, de la sección o área del conductor de tal modo que a mayor sección menor es el valor de resistencia. Estas tres variables se relacionan entre sí mediante la siguiente expresión. R es igual a P sobre L sobre S, donde R es la resistencia electrónica, P es la resistividad, L es la longitud y S es la sección. Aquí esto es muy, pero muy importante que usted se sepa. El tipo de resistencias que nosotros tenemos. Tenemos varias resistencias de 220, 230, 260 ohmios. Ya, por ejemplo, aquí tenemos una resistencia de 1.5K, donde sus colores es el marrón, verde, rojo y amarillo. Y la 1.5 donde sus colores son café, verde, negro, rojo y café. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Cada resistencia, como usted ve, tiene una limita de color que hace, o sea, que le diferencia y le da su número de ohmios correspondientes. Esta tablita donde negro es 0, 1 marrón, 2 rojo, 3 amarillo, 3 naranja, 4 amarillo, 5 verde, 6 azul, 7 púrpura, 8 gris y 9 blanco. Más menos marrón, más menos rojo, más menos 5 dorado, más menos 10 plateado. Si usted le ve, se va representando, ¿ya? Por 1, por 10, por 100, por 1000 y así sucesivamente se va multiplicando por un 0. Pero cuando llega púrpura, ya, esos colores como púrpura, gris, blanco, si ustedes ven, ya tiene una parte de una división cuando ya llega a cierta línea de conectividad. ¿Ya? Entonces aquí igual les dejo esta partecita de aquí para que la visiten y ustedes puedan diferenciar a cuánto mide cada resistencia cuando yo les diga, a ver, una resistencia de 220 y ustedes me digan, está compuesta por tales colores. ¿Ya? Energía eléctrica. Se denomina energía eléctrica a la energía que posee las cargas, los electrones. Cuando se desplazan por un conductor, se representa mediante la letra E. La unidad de energía electrónica es del julio, en honor al físico británico James P. Joule. Se representa con la letra J, matemáticamente su expresión es E igual a Q por V, donde es la energía eléctrica, Q la carga transportadora y V la diferencia de potencial. Como la carga transporta es difícil de medir, es más frecuente expresar el valor de la energía eléctrica en función de la intensidad. E es igual a I por T y por V. E donde es la energía eléctrica, y la intensidad de corriente, T la de tiempo, V volumen de V diferencia de potencial. Otra expresión para calcular la energía eléctrica se obtiene partiendo de la ley de Ohm, que es E igual a I al cuadrado por R por T, donde es la energía eléctrica y la intensidad de corriente, R la resistencia y T tiempo. Potencia electrónica. Se denomina potencia electrónica a la cantidad de energía desarrollada o consumida por un aparato en la unidad de tiempo. Ya se representa mediante la letra P. La unidad de potencia eléctrica es el vatio. En honor al ingeniero británico James Watt, se representa con la letra W. Según su definición, su expresión matemática será P es igual a E sobre T, donde P es igual a I por T y por B sobre T. P es igual a I por B, donde P es igual a I por B, donde P es la potencia eléctrica y la intensidad de corriente y V o B la diferencia de potencias. Nota,
Según la definición de potencia, obtenemos una nueva fórmula para calcular la energía eléctrica, que es E igual a P por T, donde E es la energía eléctrica, la P la potencia y el T el tiempo. Así, la energía consumida por un aparato electrónico puede medirse simplemente multiplicando la potencia del receptor, medida en kilovatios, por el tiempo de funcionamiento, medido en horas. Medición de voltajes y corrientes. Aquí les iguales he dejado dos líneas de lectura. Ya. 4. La ley de Ohm. Se expresa la relación que existe entre la diferencia de potencial que aplicamos a los extremos de un receptor y la corriente que circula por esta. Su expresión matemática es V es igual a I por R, donde V es la diferencia de potencial, la I es la intensidad de corriente y R es la resistencia eléctrica. Existen otras dos expresiones de estas leyes que se obtienen despejando de la ecuación anterior. I es igual a V sobre R, donde R es igual a V sobre I. Ya, asociación de resistencias. Existen tres posibilidades a la hora de asociar las resistencias que forman parte de un circuito. Asociación en serie. Las series de un circuito electrónico están conectadas en serie cuando van colocadas a una continuación de otra, de forma que la corriente eléctrica solo tiene un camino que recorrer. Esta disposición se caracteriza porque si se desconecta o avería cualquiera de los elementos del circuito, se interrumpe el caso de la corriente a todos los demás. La conexión en serie tiene dos características fundamentales. A, la intensidad que pasa por todas las resistencias del circuito es la misma. B, el voltaje proporcionado por la pila se repartiría entre las resistencias en proporción directamente a su valor. Es decir, cuando mayor sea el valor de la resistencia, mayor será el voltaje asociado a ella. El esquema electrónico de este tipo de circuito es el siguiente. Entonces, por ejemplo, nosotros ya vimos, este sería un circuito en serie, ¿no es cierto? Donde tenemos voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y cada una con su respectiva resistencia en ohmios y su voltaje inicial y la conexión a tierra. Ahora, para determinar una idea de la conexión física real de la fuente de voltaje, las resistencias en serie. Pues, por ejemplo, de la pila, miren, tienen 4 ohmios, 3 ohmios, 2 ohmios, donde en total da una suma de 9 para que dé, o sea, todas estas tres resistencias tienen que estar dentro de esta batería para que tenga un uso de 9 voltios, al igual que esta pila. Se puede tener N resistencias en serie que no hay ningún problema siempre y cuando el voltaje sea correspondiente. Ya, la resistencia total equivalente viene dada por la siguiente fórmula. Resistencia total es igual, eso ya lo vimos, se acuerdan en el semestre pasado, justo les di a ustedes, creo, si no me equivoco, donde decíamos resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia y más las N resistencias total del resultado de resistencia. Por ejemplo, resistencias equivalentes para la conexión en serie. Voltaje es igual a resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, donde es igual a voltaje de resistencias EQ. Resistencias totales es igual a resistencia 1 más 2 y más 3. Las resistencias equivalentes en esta clase de conexión siempre es mayor que cualquiera de las resistencias que la componen. Mientras más resistencias tenga el circuito, mayor resistencia total y menor corriente circulante. Menor corriente circulante, ¿ya? Por lo que el circuito equivalente al anterior sería resistencia total, una sola resistencia. Ya no necesitamos un montón de resistencias que si no, solo esa resistencia se hizo una sola resistencia por la suma de las anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos este circuito en serie donde tenemos resistencia 1 a 10 ohmios, resistencia 2 a 5 ohmios, resistencia 3 a 15 ohmios. Esto da un total de 30 ohmios, entonces esto con esto es igual, ¿ya? Si aplicamos la ley de Ohm a cada una de las resistencias que componen el circuito, podremos calcular la caída de tensión que tiene lugar en cada una de ellas. Resistencia 1. Voltaje 1 es igual a I total por
y R1, perdón, donde resistencia N es igual a voltaje sobre I total por resistencia. A cumplirse que la suma de las caídas de voltaje que se producen en cada resistencia sea igual al voltaje total proporcionado por la pila. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje N es igual a voltajes. Por ejemplo, calcular la corriente eléctrica total, la primera, y la B dice calcula el voltaje de cada resistencia. Entonces, una resistencia total es igual a 80 ohmios más 120 ohmios y más 12 ohmios, porque estas tres resistencias tienen este circuito, donde es igual a 212 ohmios la resistencia total. Para calcular la corriente total tengo que poner intensidad total es igual a voltaje total sobre resistencia total, donde sería 60, que es el voltaje del circuito, sobre 212, que nos salió la resistencia total, lo que da 0.283 amperios. Y para buscar el voltaje de cada resistencia, obviamente es voltaje 1 es igual a resistencia 1 por intensidad por resistencia 1, donde da 0.83 amperios por 80 y así sucesivamente por cada resistencia que se dé. Si ustedes lo hacen un recorder y si eso yo les di el semestre pasado. Por último, un ejemplo con el cálculo de la potencia. Ya, entonces igual aquí hace su respectivo cálculo y miren, también se aplica la corriente alterna. Y aquí tienen este dibujito que también se aplica en la corriente alterna. Ahora, si ustedes se acuerdan en circuitos en serie y ahorita nos toca los circuitos en paralelo. Ya, un ratito, chicos, por favor. Ya, chicos, gracias. Entonces, tenemos justamente ya la asociación en paralelo. Las resistencias de un circuito electrónico están conectadas en paralelo cuando tienen unidos sus extremos en un mismo punto. La conexión en paralelo tiene dos características fundamentales. La intensidad se reparte entre los diferentes ramales en proporción inversa al valor de la resistencia de cada ramal. Es decir, a mayor resistencia corresponde a menor intensidad. Y B, el voltaje al que está sometida todas las resistencias del circuito del mismo. El esquema electrónico de este tipo de circuitos es el siguiente. Entonces, por ejemplo, este es un circuito en serie donde tenemos una resistencia y la segunda resistencia en paralelo, obviamente, y su voltaje de 27 voltios. Para tener una idea de la conexión física real de la fuente de voltaje, la resistencia en paralelo queda de la siguiente manera, como es esta pila. Se veían en la batería, tenía en serie. Esta es una en paralelo, la pila tiene 3 resistencias cruzadas en paralelo. ¿Ya? Igual se puede tener en las resistencias en paralelo, un montón de resistencias. Sin embargo, la resistencia total aquí igual equivale, viene dada por la siguiente fórmula. Aquí ya no es resistencia total, es igual a más resistencia 1, no. Aquí ya no, aquí cambia la cosa, donde la fórmula de resistencia total sobre 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 y etcétera, n resistencia. Por ejemplo, resiste equivalente para la conexión en paralelo. Ahí tenemos el voltaje, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3, donde la resistencia equivalente sería 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia, a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 y más 1 sobre resistencia 3. Las resistencias equivalentes en esta clase de conexión de serie siempre es la menor que la más pequeña de las resistencias que componen.
Entonces, mientras más resistencia tenga el circuito, menor resistencia total y mayor corriente de circuito, lo que era el contrario de las resistencias en serie. Aquí dice, mientras más resistencias tenga el circuito, menor resistencia total y mayor corriente circula, siempre y cuando sea en serie, no en paralelo. ¿Ya? Por lo que el circuito equivalente anterior será de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos 5 de voltaje, donde la resistencia 1 es 10, la resistencia 2 5, la resistencia 3 15. Esto es igual a una resistencia total de 2,73 amperios. Sigue teniendo su mismo voltaje de entrada, que son 5, ¿ya? Se debe cumplir la suma de las intensidades que pasa por cada resistencia, sean igual a la intensidad total. Intensidad 1 más intensidad 2 más n intensidad, que es igual a intensidades totales. Por ejemplo, circuito en paralelo con tres resistencias, donde resistencia 1 es igual a 2, resistencia 2 es igual a 3 y resistencia 3 es igual a 6 ohms. Con una fuente de 2 voltios, entonces ahí tengo resistencia 1 igual a 6 ohm, resistencia 2 igual a 3 ohm y resistencia 3 es igual a 2 ohm. Dada y sacada la fórmula respectiva, eso me da un valor de, donde estamos, resistencia 1 me da un total de 2 amperios. ¿Ya? Entonces, dada dicha fórmula. Entonces, es lo mismo que lo tuvimos el semestre pasado, sin embargo, un poquito más profundizado. Y claro, a pesar de que hay en serie paralelo también hay el mixto, que también lo hemos visto aquí, y aquí también hay su respectivo ejemplo y ejercicio para que usted lo vea y lo lea detenidamente. Y aquí le pongo, recuerda siempre que serie y paralelo. Serie, la corriente que pasa por cada resistencia es la misma, mientras que en paralelo se divide según la intensidad de ramificaciones que existan. La velocidad en la serie, el voltaje de la fuente se divide en cada resistencia, mientras que en el del paralelo el voltaje de la fuente es el mismo en cada resistencia. Resistencia equivalente es R, resistencias equivalentes es igual a R1 más R2 más R3. Y en el paralelo, la fórmula obviamente cambia, ya lo ven, que es 1 sobre resistencia. Y para medir, aquí les he puesto el dispositivo, el amperio y el multímetro. Cómo se conecta, cómo se debe ser resistente, la funcionalidad, etc. Observación. La corriente electrónica siempre se trata circular por donde existe menor o nada de resistencia. A un hilo conductor se le puede considerar resistencia cero. A esto le veo que no se olviden de visualizar los videos que conlleva el PDF. ¿Ya? Ahora, tenemos la introducción a electrónica. Ah, ya, ya les hablé, perdón, no me quedé. Ah, ya, entonces igual aquí les he puesto un video, ya, de electrónica digital, el otro cuál es la diferencia de digital y análoga, análoga digital, etcétera. Entonces, si ustedes ven, tienen una prueba, una leccioncita de lectura comprensiva sobre los 4 videos más los otros. Entonces, eso sí. Ahora, chicos, les voy a dar, por favor, unas indicaciones breves, ¿ya? Usted tiene, como quedamos, para el día martes, ya, tener bien descargado e instalado su Proteus, ya bien hecho como yo lo hice al principio, igualito ya les digo, en la descarga mismo tiene un link para que le ayude a instalar las instrucciones respectivas, etcétera. Ya, entonces, por favor, les pido que hasta el día martes todo esté previstamente bien para poder realizar la unidad número 3. Aparte de ello, ya, el día lunes terminamos sí o sí los ejercicios que están, que faltan por terminar. Por favor, el día sábado le voy a habilitar el examen o la prueba el examen de la unidad número 1 y 2 que acabamos de trabajar. Ya, entonces estará todo el día habilitado, por favor, sola, exclusivamente el día sábado, que es el día de mañana, para ya, como usted sabe, se acaba ya la mitad del módulo, como son 6 semanas, ya estamos 3 y tengo que dar ya las primeras notas. Entonces, por favor, le pido
que llene hasta el día de mañana, 12 de la noche, su examen para yo trabajar vuelta de noche, o sea, el día domingo con las notas ya concluyendo la primera parte del supermódulo. Eso por un lado, creo que todo está claro. Cualquier duda, cualquier pregunta, me lo hace saber. Ya sabe que no tengo ningún inconveniente. Por favor, las personas que estén retrasadas en trabajos, que no han completado bien su plataforma, están atrasados en trabajo, tareas, deberes, tiene exclusivamente hasta el sábado para poder realizar todo lo que está acarreando por no ponerse al día con sus actividades que son su responsabilidad. Ya, no voy a aceptar más porque vuelvo y repito, nosotros tenemos un super módulo, ya se acabó, hoy se acaba las 3 semanas, mañana usted da el examen porque así han dicho que nosotros le programemos para que usted pueda dar el fin de semana y el lunes netamente ya se vendría a realizar la unidad número 3. Bueno, nosotros con el tema que tenemos pendiente, que solo eso se acabaría y listo. Y el martes continuamos normal con Proteus. Por favor, entonces queda muy claro y específico lo que le digo. Cualquier duda, vuelvo y repito, me lo hace saber. Ya, cualquier cosa me lo hace saber sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, eso chicos, esto sería todo por hoy. Que tengan una excelente noche, que le vaya súper bien. Cualquier cosa, estamos en comunicación.